Hello, CFF family. Hola familia del Centro Familiar de Fe. Happy Sunday. Feliz domingo. My name is Carla, Mi nombre es Carla and I am part of the Primary 12 here at CFF, y yo soy parte del grupo de 12 primario del Centro Familiar de Fe, along with my husband junto con mi esposo and my 6-month-old baby. y mi bebé de 6 meses. So today, Hoy I have Yo the tengo privilege and the honor el privilegio y el honor to give today's word. de dar el mensaje. And I really thank the Lord for this opportunity Y le doy gracias al Señor por esta oportunidad, because I think that the word that I'm going to share today, porque yo creo que la palabra que voy a compartir hoy, ironically, irónicamente, is the reason why I'm standing here es today. el motivo por el cual yo estoy aquí hoy. So today I want to share with you, Así que hoy quiero compartir contigo, as you know, como ya we've saben, been going through a series, hemos estado haciendo una serie and it's the 7 sheddings of Jesus Christ. y es de los 7 derramamientos de la sangre de Jesús. So far, we've gone through 5 sheddings of Jesus Christ, Y ya hemos compartido 5 de los derramamientos and today I have the honor to give the 6th shedding of Jesus y hoy Christ, yo tengo el privilegio de compartir del 6º derramamiento de la sangre de Jesús, which is the piercing of Jesus' feet. que fue cuando le clavaron los pies a la cruz. So before all this, Entonces, antes de todo esto, why don't we start giving God the honor and the glory that he deserves? ¿por qué no comenzamos dándole a Dios el honor y la gloria que Él se merece? Let's go into prayer. Vamos a orar. Father, Padre, thank you so much for this opportunity. muchas gracias por esta oportunidad. Thank you, Father, for your goodness, Gracias, Padre, por tu bondad, for your kindness, por tu bondad, Señor, for your love, por tu amor which lead us to repentance. que nos lleva al arrepentimiento. Holy Spirit, Espíritu Santo, we invite you into this place. te invitamos a este lugar, We invite you into our hearts, te invitamos a nuestro and corazón we invite you into our homes. y te invitamos a nuestra casa. I pray Yo oro that Doris and I que Doris y yo can be your vessels, podamos ser tus vasijas, where we can be poured onto by you, que puedas derramarte en nosotras and where we speak only what you have purpose for us to do. y que nosotras podamos hablar solamente lo que tú quieras. Holy Spirit, take control. Espíritu Santo, toma el Right control. where you are, just tell the Holy Spirit, take control. Ahí donde estás, pídele al Espíritu Santo que tome el control. We ask that you remove any arguments, Te pedimos que remuevas todo argumento, any distractions, toda distracción, any lofty thoughts, todo pensamiento que se levanta. and we take every thought captive into the obedience of Christ. Y llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. And we pray that every seed Y te pedimos que cada semilla that's shared today que sea compartida would hoy fall on good soil caiga en buena tierra and may it bear good fruit. y que lleve buen fruto. In Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. So today's message, Entonces el mensaje de hoy, I gave the title, Walking in God's Purpose. yo le di el título de Caminando en el propósito de Dios. And very briefly, I want to remind you about the sheddings that we have covered so far. Y rápidamente quiero recordarte de los derramamientos que ya hemos compartido. Because I want you to know that it's important to be able to not just know them, Porque quiero que sepas que no es importante solamente but conocerlos, also to apply them when you go into prayer sino también poder aplicarlos cuando oras and to receive just that divine exchange that Jesus Christ did for you at the cross. para poder recibir ese intercambio divino que Jesús conquistó en la cruz. So the first shedding Entonces el primer derramamiento is the blood that Jesus shed from his forehead in the Garden of Gethsemane. es la sangre que Jesús derramó de su frente en el jardín de Getsemaní. He took our oppression and he gave us freedom. Él llevó nuestra opresión y nos dio libertad. The second shedding El segundo is derramamiento the whipping of Jesus' back. es cuando a Jesús lo latigaron. Jesus exchanged our sickness Jesús intercambió nuestra enfermedad for his healing. por su sanidad. The third shedding, El tercer crown of derramamiento thorns. fue la corona de espinas. this is when Jesus redeemed the curse of the land and gave us provision. Y ahí fue cuando Jesús redimió la maldición de la tierra y nos dio de su provisión. And the fourth shedding Y el cuarto is the derramamiento ripping of his beard. es cuando le arrancaron la barba. This exchange gives us the restoration of our identity and our image. Y este intercambio nos da la restauración de nuestra identidad y de nuestra imagen. We have the fifth shedding. Tenemos el quinto It's derramamiento, where Jesus was pierced by his hands. que es cuando le clavaron las manos a Jesús a la cruz.
this shedding Este derramamiento restores the productivity in our life. es el que restaura la productividad de nuestras vidas. And now, without further ado, Y sin más decir, the sixth shedding of Jesus Christ el sexto derramamiento de la sangre de Jesús by the piercing of his feet. es cuando le clavaron los pies. Now, if you're taking notes, Y si estás tomando this notas, is the time to do so. este es el momento para hacerlo. So, that particular shedding, En esa ocasión que Jesús derramó de su sangre, it restores our purpose. Él restauró nuestro propósito. And it brings us direction back to our lives. Él nos trae dirección a nuestras vidas. And I think that a specific and a very appropriate verse for this, it's almost the rema of this entire message, Y yo creo que un versículo muy específico y muy rema para este mensaje is 1 John está en Primera de Juan, chapter 1, capítulo 1, verse 7. versículo 7. And it says, "But we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin." Y dice, si caminamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. I think it's remarkable Para mí es muy importante when God created the heavens and the earth. ver que cuando Dios creó los cielos y la tierra, It says in Genesis chapter 1 nos dice en Génesis capítulo 1 that the earth was without form and it was void, que la tierra estaba desordenada y vacía and darkness hovered in the deep. y que la oscuridad se movía sobre la superficie. And here comes God, Y Dios llega perfect in his being, perfecto and he said, "Let there be light." y Él dice, sea la luz. And light was so. Y fue la luz. And it says that he separated light from darkness. Y entonces también nos dice que Él separó la luz de las tinieblas. So I think it's so important that this verse Entonces es muy importante que este versículo says that we should walk in light. dice que cuando caminamos en la luz, Then we will have fellowship with one another, tenemos comunión los unos con los with otros, God and others. con Dios y con las demás And now it personas. says, and we can receive the blood of Jesus, his son, which cleanses us from all sin. Y dice, y recibimos la sangre de su Hijo Jesús que nos limpia de todo pecado. And two objectives from my message today Y dos objetivos que tengo para el mensaje que te voy a dar hoy. is one, to understand what the blood that Jesus shed by the piercing of his feet does. Es el primero que puedas entender qué es lo que hace la sangre que Jesús derramó cuando le clavaron sus pies a la cruz. And number two is how to apply that precious blood over your life. Y el segundo objetivo es entender cómo aplicar esa sangre a tu vida. So, like I said, the reason why I'm even here Entonces, yo como les decía al principio, el motivo por el cual yo estoy aquí is because of that exact change or exchange from Jesus onto me. es a causa de ese intercambio que Jesús hizo en mi vida. Billy Graham said, Billy Graham dijo, "You can't change the past, no puedes cambiar el pasado, but with God's help, you can change the future. pero con la ayuda de Dios puedes cambiar el futuro. No matter what your life has been like, No importa cómo ha sido tu vida hasta ahora, God wants to put your feet on a new path, Dios quiere poner tus pies en un nuevo a camino, better path, un mejor camino, his path." su camino. Amen? Amén. And many people, though, Y hay muchas are personas so confused. que están muy They're confundidas. confused with their calling, Están muy confundidas cuál es su with llamado, their purpose, cuál es su with their propósito, meaning in life, cuál es su significado en la vida, with their role, with their function. cuál es su rol o su función. And you hear many people, "Oh, I'm going to go and I'm just going to go rediscover myself." Y uno escucha que mucha gente dice, ay, sí, yo voy a ir, es que me tengo que redefinir, To find my purpose. tengo que encontrar mi propósito. And I tell them, you need Jesus. Y yo les digo, necesitas a Jesús, Because I need Jesus too. porque yo también lo necesito. But we need to clarify today, Pero tenemos que aclarar hoy what is our purpose? cuál es nuestro What propósito. is purpose even? ¿Qué es el propósito? So purpose, according to a very valid and credible online source El- in Wikipedia. El I'm kidding. propósito, según una fuente muy confiable que se llama Wikipedia,
I'm just kidding. It No. wasn't Wikipedia, but it was online. No, sí lo encontré en internet, pero no fue en Wikipedia. And I really liked it Y sí me gustó mucho because it says purpose porque dice que el propósito is the reason es el motivo for which something exists. por el cual existe algo. Purpose El is the propósito reason es el why motivo something is done. por el cual algo se hace. Purpose El propósito is the reason es el why motivo something is made or used. para lo que algo se usa o se hace. So I want you to believe today Entonces yo quiero que tú creas hoy that if you're living today, que si tú estás vivo hoy, you have a purpose. tú tienes un propósito. And if whatever you do, Y sea lo que sea que hagas, that has a purpose. eso tiene un propósito. And whatever you use Y lo que uses and however God uses you, y de la manera que Dios te usa a ti that is for and with a purpose. es para un propósito. But do you know what that is? Pero tú lo conoces. But I think Yo creo in order to understand que our purpose, para poder entender nuestro propósito, we need to understand the purpose of Jesus Christ. primero necesitamos entender el propósito de Jesucristo. And it says in Luke chapter 19 verse 10, Y dice en Lucas 19:10, "For the Son of Man came to seek and to save the lost." el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los perdidos. And right before Jesus was pierced on the cross Y antes de ser clavado a la cruz and then resurrected on the third day, y para después resucitar al tercer día, he came back to his disciples él fue con sus discípulos and he gave them the Great Commission, y él les dio la gran comisión, the commission of two, La or the com- mission of two. la misión para dos. So it says in Matthew 28:19 to 20, Y dice en Mateo 28, 19 al 20, "Therefore go and make disciples of all nations, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, and teaching them to obey everything I have commanded you. y enseñándoles a hacer todas las cosas que yo os he mandado. And surely I am with you always to the very end of age." Y ciertamente yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. That is your purpose, Ese es tu and propósito. that is my purpose. Ese es mi To propósito. make disciples. Hacer discípulos que hacen discípulos. But did you know Pero ¿sabías that the enemy que el enemigo also came to seek something? también vino a buscar algo? Do you remember we just said that Jesus came to seek and to save the lost? ¿Recuerdas que yo dije que Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos? Well, the enemy also came to seek, to steal, to kill, and to destroy the purpose of God over your life. El enemigo viene a robar, a matar y a destruir el propósito de Dios en tu vida. And that can be very frightening for some people. Y eso a mucha gente le da miedo, Anxiety provoking, le causa ansiedad, very concerning se preocupan. if you don't know the word of God. Si no conoces la palabra de Dios, te Do puede you pasar. know what the biblical reference right after John 10:10 says? Pero tú sabes lo que dice el versículo después de Juan 10:10. Jesus says, Jesús dice, "But I have come pero yo he venido that they may have life, para que tengan vida and life in abundance, y vida en abundancia or life to the full." o vida plena. So you understand that the enemy does want to steal your purpose, Entonces tú entiendes que el enemigo quiere robar tu propósito. does want to kill everything that you would probably set and do. Él quiere matar todo lo que, lo que emprendas a hacer. He wants to destroy the blessings and the goodness of God over your life. Él quiere destruir las bendiciones y la bondad de Dios sobre tu vida. But Jesus has come. Pero Jesús vino He has overcome the enemy, y Él venció al enemigo. and he gives us life and life in abundance. Y Él nos da vida y vida en So abundancia. you see, if you are breathing today, Entonces si tú respiras hoy, then you're living. estás vivo. Then if you're living, Y si estás vivo, you are called to live in the calling and in the purpose of God. over eres your life. llamado a vivir en el propósito de Dios en tu vida. But during this quarantine, Pero en esta cuarentena, the enemy has done a number of things on believers, el enemigo ha hecho varias cosas en la vida de los creyentes. using his tactics, Él usó sus his tácticas, schemes, sus to planes try to destroy and to kill the purpose of God in your life. para tratar de destruir y matar el propósito de Dios en tu vida. He've used fears, Él usó temores,
putting veils in our eyes and trying to silence the church, poniendo velos sobre nuestros ojos e intentando callar a la iglesia, causing all kinds of chaos and darkness, causando caos y oscuridad and even, unfortunately, leading some people astray. y lamentablemente guiando a algunas personas a apartarse de Dios. He knows Él sabe that if believers were to rise que si los creyentes se levantaran as children of God, como hijos de take Dios their place, y tomar su lugar and apply the blood of Jesus over their life, y aplicar la sangre de Jesús sobre sus he holds vidas, no chance. Él no tiene oportunidad. Do you understand that? Do you believe that? ¿Entiendes y crees eso? Now, because God Dios gave his one and only Son dio a su único hijo for you and for me, para ti y para mí, so that we can have life in abundance, para que nosotros tengamos vida en but abundancia, also pero también so that our purpose can be restored, para que nuestro propósito pueda ser restaurado, so that that purpose can bring clarity over our life, para que ese propósito pueda traer claridad a nuestras vidas, direction, pueda traer dirección, insight, perspectiva and victory. y victoria. You have to believe it today. Tienes que entenderlo hoy. So before we get into the message, Entonces, antes de continuar con el mensaje, I want you to tell yourself, yo quiero que te digas a ti mismo, this message is for me. este mensaje es para mí. This message is for me. Este mensaje es para mí. Have you ever heard a message that is so good, ¿Alguna vez has oído algún mensaje que es tan bueno, so amazing, tan increíble, that you're wishing that someone else would hear it so they can change? que deseas que alguien otro lo escuche para cambiar? I wish she was here. Ay, me gustaría que tal y tal estuviera. Because if he was here, for Porque sure, si él estuviera, seguramente he wouldn't do the same things. no volvería a hacer las mismas cosas. But you know, I believe that today, Pero yo creo que hoy God says, Dios te for dice, those that have ears, los que tienen oídos, let them hear. que oigan. So even if you've heard this message and it's probably familiar to you, Entonces, si ya escuchaste este mensaje y te es familiar, I want you to practice something. quiero que practiques algo. Let's not just be hearers of the word, Y es que no seas solamente un oidor de la but palabra, let's be doers of the sino que word. seas un Amen? hacedor de la palabra. Amén. So we're going to read a story that I feel like I can relate to, and I feel like a lot of us can as well. Entonces hay una historia que vamos a leer con la que yo me puedo conectar mucho, yo creo que muchos de ustedes también. It's the story of the prodigal son. Es la historia del hijo pródigo. And I want, even if you've heard this before, Y yo quisiera que, aun si ya escuchaste esta palabra, I pray that God gives all of us mi today oración es que Dios hoy a cada uno de a nosotros fresh perspective. nos dé una nueva A perspectiva. fresh perspective. Una nueva perspectiva. So let's go to Luke chapter 15, Así que vamos a leer en Lucas 15 and we're going to be reading verses 11 to 32. y vamos a leer los versículos 11 al 32. So the story goes like such. Y la historia es más o menos así. So Jesus talks about a parable, right? Jesús da una parábola About a man and his two sons. en la que vemos a un hombre y a sus dos hijos. The youngest son El más chico is seen to have asked for his inheritance. pide su herencia. Now this is interesting because usually when you receive an inheritance is because a loved one has passed. Esto es interesante porque cuando uno recibe una herencia es porque la persona que la da ya falleció. But immediately Pero it inmediatamente says that the father gathered and gave it to the son. dice que el padre reunió la herencia y se la dio a su hijo. The younger son sets off, El hijo menor se fue and it says that he just went ahead and wasted his entire wealth on wild living. y dice que él desperdició toda su riqueza en una vida loca. He soon spent everything. Se gastó todo. Then a famine hit the entire country. Pero después llegó una hambruna a la tierra He had nothing to eat. y él no tenía nada que comer. He was in despair. Él estaba desesperado. He found a job Encontró un trabajo feeding pigs. alimentando cerdos. So he longed to eat, it says, the word of God, Entonces la palabra nos dice que él quería comer what the pigs ate. lo que comían los cerdos. But it says that no one gave him anything. Pero dice que nadie le daba nada. But immediately after that, Pero inmediatamente después de it esto, says that he came to his senses. dice que él entró en sí. He recognized, Él reconoció, what am I doing ¿qué here? estoy haciendo Why aquí? am I living here? ¿Por qué estoy viviendo así?
where and why has this led me here? ¿Por cómo llegué a este lugar? So he decided to go back home. Y él decide volver a su casa. And as he's walking, he's thinking of all the ways that he's going to ask his dad for forgiveness. Y al ir en camino hacia su casa, él estaba planeando todas las maneras que le iba a pedir perdón a su papá. He was even willing to tell his father to make him a hired servant. Él aún estaba dispuesto a pedirle a su padre que lo contratara como un siervo. And now we're going to read, and we're going to start in verse 20. Pero miren lo que dice el versículo 20. And I'm just going to ask for Spanish speakers to maybe follow along. Y los que leen en español va a estar en español As I read it. en las pantallas y lo vamos a leer en inglés. So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to him, "Father, I have sinned against heaven and against you. I'm no longer worthy to be called your son." Verse 22. But the father said to his servants, "Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found." So they began to celebrate. Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of his servants and asked him what was going on. "Your brother has come," he replied, "and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound." The older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. But he answered his father, "Look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. So when this son of yours who has squandered your property with prostitutes comes home, you kill the fattened calf for him." "My son," the father said, "you are always with me, and everything I have is yours." But we had to celebrate and be glad because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found. I think it's just a beautiful story Creo que es una historia muy hermosa of God's mercy, acerca de la misericordia de of Dios, God's love. acerca del amor de Dios. That no matter what we've done, Que no importa lo que hagamos hecho, no matter how far our footsteps have led us, no importa qué tan lejos nos hayamos apartado en nuestro camino. I love the story where it says that the father, looking at him from far away, Me encanta cuando dice que cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. he saw him, Él lo vio ran to him, and hugged him and kissed him. y corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. I love that love. Me encanta ese amor. It's a love that is so undeserving, Es un amor que no es merecido, and yet he gives it so freely to us. pero Dios nos lo da tan libremente. So today, Entonces hoy I want us to, just like Oscar was preaching about in his offering talk not too long ago, quisiera, así como hablaba Oscar cuando compartió acerca de la ofrenda hace no mucho tiempo, about keys. que él hablaba de las There's llaves. certain keys Hay llaves that open things, right? Like the kingdom keys. que abren ciertas puertas, ¿no? Como las llaves del reino. But these keys that I'm going to talk about Pero las llaves de las que yo te hablo hoy is how to identify son de cómo identificar a prodigal son or a prodigal daughter. a un hijo pródigo o a una hija pródiga. So let's go through them. Así que veámoslas. The first one is La primera es the prodigal son and the prodigal daughter que el hijo pródigo y la hija pródiga ignores the responsibilities and joy of being the son. ignoran las responsabilidades y el gozo de ser hijo o hija. You see, the prodigal son El hijo pródigo is always looking for joy outside of his siempre home, busca el gozo fuera de la casa, where the grass is always greener on the other side. como que el pasto es más verde en otro lado An siempre. example in modern times Un ejemplo hoy en día is when you come to church, es cuando vienes a la iglesia, but you stop serving God. pero dejas de servir a You Dios. stop enjoying God's communion. Dejas de disfrutar la comunión con You Dios. stop sharing God with others. Dejas de compartir a Dios con los You demás. stop doing your devotionals. Dejas de hacer tu You devocional. stop fasting. Dejas de ayunar. You stop praying. Dejas de orar. And you stop meeting in cell groups Dejas de ir a tu célula. because you no longer enjoy the time with God. Porque ya no disfrutas del tiempo con You Dios. forgot the times of peace and joy Te olvidaste de los tiempos de paz y gozo that He once provided. que Él te había provisto. But I want to tell you something today. Pero hoy quiero decirte algo. Don't forget about the serpent. Y es que no te olvides del siervo. The serpent. The what? The serpent? De la serpiente, perdón.
In the very beginning, Al principio, with Adam and Eve, con Adán y Eva, remember that he convinced them recuerda que la serpiente los convenció that there was something greater than the communion with God. de que había algo mejor que la comunión con Dios. He enticed them Él los atrajo and he made them believe y les hizo creer that what he can offer que lo que Él podía was ofrecerles not something that God was willing or even able to do. era algo que Dios no quería y ni siquiera podía hacer. And then now the next key Pero la siguiente llave is seeks the benefits of the Father without the relationship. es que el hijo pródigo busca los beneficios del padre sin querer una relación con él. So the prodigal son Entonces, el hijo pródigo knows that there's a need for God, sabe que tiene necesidad de Dios, but he doesn't really want God. pero no quiere tener una relación con They Dios. rather be their own Lord. Prefieren ser su propio Señor. And they remove the Lord from Y- the throne of their lives. Y quitan al Señor del trono de sus And they vidas put themselves there. y se sientan ellos ahí. Now, don't get me wrong, they want the benefits of the Father, Quieren los beneficios del Padre, but they don't want it to continue to live the life that God is calling them to pero do. no quieren vivir la vida que el Padre los llama a vivir. They want God in their own terms, Quieren a Dios en sus propios in the términos, here and the now. aquí y ahora. Now, the third key La tercera llave on how to identify yourself if you're a prodigal son or daughter de cómo identificar si eres un hijo o una hija pródigo is cares about the immediate gratification rather than the kingdom of God. es que al hijo pródigo le importa más la gratificación inmediata que el reino de Dios. You see, the prodigal son El hijo pródigo doesn't share the gospel with others no comparte el evangelio con los when they demás. could Podría, because they're more concerned about their personal gains. pero no lo hace porque está más preocupado con sus propias ganancias. They're more concerned about themselves Les importa más su propia vida than growing the kingdom of God. que hacer crecer el reino de Dios. They pursue their own pleasure and their own comfort, Busca su propio placer y su propia comodidad. very emotion-led, Son guiados por sus and they emociones seek to satisfy the flesh. y buscan satisfacer la carne. The fourth key La cuarta llave devalues the family of God. es que no valora a la familia de Dios. Now you can see this through the eyes of the prodigal son or the prodigal daughter, Esto se ve a través del hijo pródigo, la hija pródiga, but you could also see this through the eyes of the older son. pero esto también uno lo puede ver en la actitud del hijo mayor. You see, the prodigal son El- devalued El hijo pródigo menospreció the body of Christ. al cuerpo de Cristo. So they devalued Menospreció his father, a su padre, his brother. a su hermano. So these prodigal sons and daughters, Entonces estos hijos e hijas pródigas they devalue menosprecian men and women of God, a los hombres y las mujeres de like Dios, pastors, like leaders, como los pastores, los líderes, like their co-servants, como sus consiervos and the lost. y a los perdidos. And the other Y la otra is the people that can relate to the older son. These are the people in the church el otro lado de esta llave son los que se conectan con el hijo mayor, son las personas en la iglesia that they serve, que sirven, but they resent others pero tienen resentimiento en contra de los demás, in people in the church en las personas en la that iglesia aren't serving, que no sirven, that are not as bold as they are, que no son tan osados como ellos, that don't have the same talents and gifts, que no tienen los mismos talentos y dones, that are not showing up to cell group possibly, que quizás no llegan a la are célula not showing up to church, o no llegan a la iglesia are not attending specific meetings or prayers, o no van a ciertas reuniones o tiempos de maybe oración, for not being faithful to God or to them. menosprecian a los que no son fieles a Dios o a ellos So they mismos. serve God with bitterness and resentment. Entonces sirven a Dios pero con un corazón resentido y amargado. And then the fifth key Y la to finish quinta off llave, para terminar con esto, is devalues the life that the Father sacrificed for them. es que menosprecia la vida que el Padre sacrificó por ellos. Now the prodigal son, El hijo pródigo, with this key, con esta llave, devalues the hard work menospreció el arduo trabajo from the Father que había hecho el Padre, by abandoning the dreams and the hopes for the Father for their life. porque abandonó los sueños y las esperanzas del Padre que él tenía para su hijo. You see, the Father in this story, El Padre en esta historia he wanted to give his son
authority on the land. Él le quería dar autoridad en la tierra a su hijo. He wanted him to wear a robe. Él quería que usara una ropa especial, He wanted him to put a ring on his finger que use un anillo especial and sandals on his feet. y sandalias en sus And pies. how many times ¿Cuántas veces have you and I tú y yo abandoned the dreams hemos abandonado los sueños of God over our lives? que Dios tenía para How many nosotros? times have we been unfaithful ¿Cuántas veces nosotros fuimos and infieles we've walked off, y nos alejamos not wanting communion with Him? sin querer tener comunión con Dios? I really do think that our feet Yo creo que nuestros pies have led us into paths, nos han llevado por caminos, like the Word of God says, como dice la palabra de Dios, paths that have led to destruction. caminos que nos han llevado a la destrucción. But I want you to remember one thing, Pero yo quiero que recuerdes algo, that the death of Jesus Christ on the cross y es que la muerte de Cristo en la was cruz not in vain. no fue en vano. And I pray Y yo oro that hoy we value that sacrifice of the Father. que valoremos el sacrificio del Padre, That when we see Jesus on the cross, que cuando veamos a Jesús en la we cruz, see that He was ridiculed, veamos que Él fue ridiculizado, that He was mocked, que Él fue burlado, that He was beaten, que lo golpearon, that He was whipped, que lo latigaron, that He was hurt for our transgressions and our iniquities. que lo lastimaron por nuestras transgresiones y nuestra iniquidad, And our sin y que nuestro pecado separated Jesus from the Father. separó a Jesús de su Do you Padre. know what that means? ¿Sabes lo que significa eso? That Jesus chose Jesús eligió to break communion with His Father romper su comunión con el by Padre taking our sins, al llevar nuestro pecado, so that Father God para que el Padre Dios would not take His or turn His back against us. no nos diera la espalda a I think that's nosotros. so beautiful. Eso es hermoso. The biggest sacrifice anyone could ever do for Es el us. sacrificio más grande que cualquier persona puede hacer por alguien otro. I'm a mother now. Yo soy mamá, I have a 6-month-old. tengo un niño de 6 And I was meses just thinking about this when I was preparing this message. y yo pensaba en esto al prepararme para este mensaje. As a parent, Como mamá, can I give my, he's a son, can I give my one and only son yo podría dar a mi único hijo for the salvation of many? para que otros sean salvos. That was a difficult question to ponder. Y esa fue una pregunta muy difícil Quite para mí. frankly, I don't think I'm capable or able to do it. Sinceramente yo no creo que pues, sería capaz. It's too difficult. Es muy difícil. But I thank God Pero yo le doy gracias a Dios that I don't have to. que no lo tengo que hacer. That just like Abraham, Así como Abraham, he was asked to give his son, a quien Dios le pidió que diera a su hijo, Isaac. Isaac. And God was just waiting for him Y- and his answer. Y Dios estaba esperando a Abraham y esperando su He respuesta. was already having the answer of the sacrifice. Pero él ya tenía la respuesta del sacrificio. So today I want to finish Así que hoy quiero concluir with verse 22. con el versículo And I 22. think that this one's key. Y creo que esta es clave. So when the son came back, the Dice prodigal son came back, que cuando el hijo pródigo regresó, the father yelled out to his servant, el padre le dijo a sus siervos, put a ring on his finger pónganle también un anillo en el dedo and sandals on his y feet. sandalias en los pies. And I want to make an emphasis on sandals on his feet. Y quisiera hacer el énfasis en las sandalias en sus pies. Why? ¿Por qué? Why did he choose the sandals on his feet ¿Por qué eligió el padre ponerle when sandalias he could have done anything else? cuando podría haber hecho tantas otras cosas? Because the father knew Es porque el padre the sabía steps and the path the son had taken, que los pasos en el camino por el cual habían dado su hijo it had led him astray. lo habían llevado lejos. And by putting sandals on his feet, Pero al ponerle las sandalias en sus the pies, father was restoring the son's path. el padre restauró el camino de su hijo. You see, the father wanted to protect the son El padre quería proteger a su hijo from experiencing future thorns and thistles para que en el futuro no tenga que experimentar ya más cardos y espinas that came from the curse through the original sin. que habían venido a través de la maldición sobre el pecado original. And did you know that Father God wants to do the same thing for you and I today? Pero sabes que nuestro Padre Dios hoy quiere hacer lo mismo por ti y por mí. Are you willing? ¿Estás Are you dispuesto? willing to accept what God has for you? ¿Estás dispuesto a recibir lo que el Padre tiene para ti? I don't know about you, but God is ready to do it. Yo no sé tú, pero Dios está listo. God is ready, God is willing, Dios está listo y está dispuesto. but are you willing?
pero tú estás And I dispuesto. want to invite you to do so. Yo quiero invitarte hoy a hacer eso, Take a leap of faith, a tomar un paso de fe, to come to your senses, a entrar en tus sentidos, to realize if you've been a prodigal son or daughter, a darte cuenta si es que has sido un hijo pródigo, or if maybe you've been the older son. o quizá tú has sido como el hijo mayor. Do you recognize Reconoces que has pecado and you've lost communion y with the que has Father? perdido la comunión con el Padre. So today, Entonces I'm going hoy to ask you to stand on your feet, quiero pedirte que te pongas de pie. or maybe get on your knees. Quizá puedas ponerte de This is rodillas. just a time between you and God. Este es un Just you and momento God. entre tú y Dios. And I want you to close your eyes. Y quisiera que cierres tus ojos. Let us pray. Y vamos a orar. Before we get into prayer, Antes de orar, I feel like I'm being led for us to reflect, yo siento que el Señor me guía a llevarnos en un momento de reflexión. the times that your foot, every step has taken you astray. Y que pienses en tu vida, en cada paso que has dado, que te han alejado de Dios. Do some introspection to look within yourself. Haz Recall all the times, en- all the places En un momento de introspección, revisa tu camino y ve todos los momentos y todas las instancias that led you outside of the will of God. en las cuales te alejaste del propósito de Dios. I now want you to think about Father God, Y yo ahora quiero que pienses en el Padre Dios given his most precious possession, y cómo Él dio su posesión más preciada, Jesus Christ, Jesucristo. his feet nailed to the cross, Sus pies clavados a la cruz, beaten, golpeado, bleeding, sangrando. and there was a divine exchange that was done there. Y hubo un intercambio divino que sucedió en ese momento. Let's pray. Father, thank you so Oremos. much for your mercy Señor, gracias por tu misericordia, and for your love. gracias por tu amor. Father, we recognize that we've all fallen short of the Señor, glory of. Reconocemos que todos no llegamos a tu gloria. Please forgive us for every step that has led us out of communion with you. Perdónanos, Señor, por cada paso que hemos dado que nos alejó We de recognize that every footstep de la comunión contigo. Reconocemos, Señor, que cada paso led us nos llevó and took us to a place of shame, a lugares de vergüenza, of guilt, de and culpabilidad, of pain. de dolor. But today we recognize that the blood that was shed from Jesus' feet Pero hoy reconocemos que la sangre que vertió de los pies de Jesús has the power to restore our purpose. tiene el poder para restaurar nuestro propósito. God, Dios, help us to ayúdanos redirect our paths, a poder redirigir Have nuestros steps caminos, that walk to obey our leaders, a tomar pasos que podamos obedecer a nuestros to honor líderes, others, para honrar a los demás, to walk in communion with you, para caminar en comunión to contigo, be faithful to you, para hacerte fiel, to be able to restore our purpose in our life. para poder restaurar tu propósito en nuestras vidas. Now, if you want to accept Jesus Christ as your Lord and Savior, Y repeat after me. si tú quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, repite después de mí. Lord Jesus, I come before you in complete humility. Señor Jesús, yo vengo delante de ti con humildad completa I commit myself to you. y me comprometo contigo. I ask that you forgive me of my sins. Te pido que me perdones de mis pecados. I understand that you are my Lord and Savior, Yo entiendo que tú eres mi Señor y mi Salvador, that you died for my sins, que tú moriste por mis pecados, that you resurrected on the third day, que resucitaste en el tercer día and that through that blood that was shed on the cross, y que a través de la sangre que derramaste en la cruz, I am now forgiven yo ahora puedo recibir el and I'm perdón welcome to your kingdom. y me recibes en tu reino. Now, I want to invite you all Quiero invitar to repeat after me. a que todos ustedes puedan repetir Lord conmigo, Jesus, Señor Jesús, Today, I understand that the blood of Jesus hoy entiendo que la sangre de Jesús, that was shed from the feet of Christ que fue derramada de los pies bring de my life Jesús, purpose
Hoy trae propósito a mi vida It places me on the right path. y me pone en el camino It correcto makes me fulfill the purpose y me hace cumplir el that propósito God has over my life. que Dios tiene para mi vida. I will be obedient to your commandment Yo seré obediente a tus mandamientos, to go and make disciples of all nations. de ir y hacer discípulos en todas las naciones. And I understand that you will be with me to the very end of age. Y yo entiendo que tú estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. God, we want to be Señor, queremos like those men and women that walked with you. ser como esos hombres y mujeres que caminaron contigo. We want to be like Enoch. Queremos ser como Enoc. We want to be like Abraham. Queremos ser como We Abraham. want to be like Noah, Queremos ser como Noé. where the word of God says that they actually walked with you. Que la palabra de Dios dice que caminaron contigo. God, we want to be a generation. Señor, queremos ser una We generación. want to be a church Queremos ser una iglesia that will walk que- according to your purpose que camina según tu propósito and your plans. y tus That we planes. understand that you have greater plans for us. Y entendemos que tú tienes planes más grandes para That you have a nosotros. hope. Que tú tienes una That you esperanza. have a future for us. Que tienes un futuro para nosotros. That in that joy Y que en ese gozo that you bring, que tú you traes, also bring peace. también tú traes paz And you also lead us to the right path y también nos guías en el camino correcto so that we can teach others as well para que nosotros también podamos enseñarle a to otros do the same. a hacer lo mismo. Father, I declare and I decree Padre, yo declaro that from this church, CFF, que de esta iglesia, Centro Familiar de Fe, only the best evangelists, solo los mejores the evangelistas, best pastors, los mejores the best pastores, businessmen, los- businesswomen, los mejores the negociantes, best teachers, los mejores maestros, the best governmental officials. los mejores funcionarios gubernamentales, God, that we are going to be all around the world que nosotros en todo el mundo using our function usaremos nuestra as función a platform, como una but plataforma, understanding that our purpose pero siempre entendiendo que nuestro propósito is to be your hands and your feet. es ser tus manos y ser tus You pies. say in Romans 10:15, En Romanos 10:15 how beautiful are the feet dice cuán hermosos son los of pies those that share the good news. de los que anuncian las buenas We want to nuevas. be those that share the good news. Queremos ser las personas que anuncian las buenas nuevas del Evangelio. Help us. Ayúdanos, Give us Señor. creative strategies. Danos estrategias Give creativas. us the will, Danos la voluntad. Father, and allow us to always walk Y- in your purpose Permítenos siempre caminar en tu and propósito your plan for our lives. y en tu plan para nuestras And vidas. in Jesus' name we pray all En el this. nombre de Jesús oramos todas estas cosas. Amén. Amén. All right, CFF family, Centro Familiar de Fe, I hope you were blessed. espero que hayan sido And bendecidos. we encourage you to stay connected. Les animamos a que se mantengan conectados. God bless. Dios les bendiga. Thank you, Pastor, for that incredible word. If you were blessed by this message, we encourage you to share it with your friends and family on your social media so that they could be blessed too. It might just be what they need to hear. All right, CFF fam, we love you. Hope to see you soon. Stay connected.